Amigos y amigas, vamos a ir a esta magistral explicación de la funcionaria del bienestar sobre las pensiones que el PRIAN quiere quitar, más bien dicho, Xóchitl Gálvez, Vicente Fox, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. Y seguramente por órdenes de Claudio X González. Amigos y amigas, vamos a ir a esta explicación magistral de la funcionaria. En 12 años, desde el gobierno de Calderón y del presidente Peña, solo subió 160 pesos en 12 años. Mientras los adultos mayores vivían en esa desigualdad, los funcionarios se daban la gran vida. La pensión de adultos mayores beneficia a los adultos mayores y a sus familias, porque si alguien es bondadoso en la familia son ellos, y no se guardan su dinero para ellos, lo distribuyen, invierten en la familia. La historia de la pensión es la historia de dos visiones, y creo que es muy importante que todos lo tengamos muy claro para defender nuestro proyecto. La pensión de adultos mayores nace de la mente y del corazón de nuestro presidente. Siendo jefe de gobierno electo, inicia un censo para brindarle esta pensión a todos los adultos mayores, las y los adultos mayores. Y al iniciar su gobierno se implementó los primeros días del año 2001. En ese entonces, el presidente planteaba que fuera una pensión universal para los mayores de 70 años. Y también en ese entonces el presidente Fox criticaba al presidente porque cómo iba a regalarse el dinero de los que sí trabajan y aportan impuestos a los que no trabajan porque son flojos. Esa es la visión conservadora que no ha cambiado ni va a cambiar. Pero el presidente hizo todos los esfuerzos para conseguir los recursos con una política de austeridad y de combate a la corrupción. Así se reunieron los primeros 5,000 millones que dieron luz a la pensión de adulto mayor. Posteriormente, en el año 2003, el presidente lo convierte en una ley en la Ciudad de México para que fuera un derecho universal. Hacia 2006, días previos al inicio del periodo electoral, el año del fraude electoral contra nuestro presidente y nuestro movimiento, Vicente Fox anuncia que iniciará, después de haberlo criticado, el apoyo a los adultos mayores para las comunidades más pobres. Pero es hasta 2007, con la entrada de Felipe Calderón, que lo empiezan a implementar. Excluían a los pensionados y jubilados, porque decían que ellos ya tenían una pensión y que esta pensión les retribuía por parte del Estado para la última etapa de la vida, cosa más falsa, porque la pensión contributiva que los trabajadores tienen del IMSS o del ISSSTE, pues deviene de su trabajo y de sus aportaciones, no es una concesión del gobierno. Entonces, esta pensión los eximía de la otra pensión, de nuestra pensión. Entonces, se excluía a ellos. Solamente se atendía a las comunidades de menos de 2.500 habitantes, porque no era la convicción de apoyar a los adultos mayores, sino era el uso político electoral de un programa en el que no tenían convicción, y como vemos, siguen sin tenerla. Entonces, la pensión en 12 años, desde el gobierno de Calderón y del presidente Peña, solo subió 160 pesos en 12 años. ¿Por qué? Porque sí había recursos para tener funcionarios con un trabajo suntuoso, pero no el trabajo de fondo, sino lujos en el gobierno, despilfarros en el gobierno y mucha corrupción. Mientras los adultos mayores vivían en esa desigualdad, los funcionarios se daban la gran vida, cosa que hoy no sucede. Cuando el presidente hizo campaña 1, 2 y 3 veces, siempre dijo vamos a duplicar el monto de la pensión, cosa que cumplió a la llegada a su gobierno.
y hoy contamos una nueva historia muy distinta. Se cumplió el compromiso de duplicar el monto de la pensión, pero también de que esta pensión fuera para todos. Y hoy los adultos mayores están recibiendo en las Lomas de Chapultepec y aquí en la colonia Pantitlán. Es una pensión para todos. ¿Y por qué es para todos? Porque también eso nos critican. Que por qué es para todos, que por qué no solamente para los más pobres y entonces ayudamos a otros sectores de la población. Y miren, la pensión de adultos mayores beneficia a los adultos mayores y a sus familias, porque si alguien es bondadoso en la familia son ellos, y no se guardan su dinero para ellos, lo distribuyen, lo invierten en la familia. Es la mejor manera de distribuir el presupuesto público en la gente. Y ellos son los mejores administradores, ¿sí? Pero además son quienes vivieron en carne propia, de manera más profunda, en el liberalismo. ¿Cuántas veces escuchamos cuando caminamos en las colonias que la gente decía, el gobierno no me ayuda en nada y tengo muchas necesidades? Ese es el sector de la población que estaba en tiempos de su edad más productiva y que hoy son adultos mayores. Entonces todos los adultos mayores tienen derecho a vivir con dignidad su vejez. Pero no solamente se cumplió el compromiso de duplicar el monto de la pensión, sino lo triplicamos y para este año lo cuadriplicamos. Pero para el próximo año será 5 veces más. Y el presupuesto de la pensión, el monto que se entrega individual de la pensión, creció de 1,160 pesos a 4,800 pesos que este año les estamos entregando y 6,000 pesos el próximo año. No hay comparación. No hay comparación. Y esto pues, se ha podido lograr con una política no solamente de combate a la corrupción y de austeridad, que es lo más importante, sino también con un manejo responsable de la hacienda pública. El presidente no ha pedido deuda ni en medio de la pandemia y hay recursos para el pueblo. Y yo les quiero compartir que siempre que tenemos alguna preocupación presupuestal aquí, Marat, que nos acompañamos en el gabinete de bienestar con el presidente, siempre nos dice, para los programas de bienestar nunca va a faltar el recurso. Y es admirable cómo el presidente ha manejado las finanzas públicas, que es otra de sus grandes virtudes, que tal vez se habla menos, pero recursos nunca han faltado. Y los programas de bienestar procuran abarcar a todo el grupo, el ciclo de la vida que vive en condiciones de vulnerabilidad. Hoy tenemos también la pensión para personas con discapacidad, que eran los olvidados de los olvidados. Nadie en la historia de México había volteado a ver a las personas con discapacidad. Y hoy son parte fundamental de la política de bienestar. Hoy están en la agenda pública. Y solamente un hombre en este país ha puesto sus ojos desde la función de gobierno, que ha sido él. Cuando fue jefe de gobierno y ahora como presidente de la República, ha puesto sus ojos en ello. Y el programa de la pensión de discapacidad nos es muy útil para contrastar el pensamiento humanista y el pensamiento conservador. El presidente se comprometió a apoyar a 1 millón de personas con discapacidad, aunque en México viven en esta condición más personas, pero es para lo que inicialmente alcanzaba el presupuesto. Y después él dijo, vamos a pedirle apoyo a las y los gobernadores de todo el país para que ellos pongan el 50% del presupuesto que falta y yo pongo el otro 50% para que la pensión sea universal. Y solamente los gobernantes de nuestro movimiento o aliados de nuestro movimiento han apoyado esta política al presidente. Y el presidente trabaja sin distingos partidarios, sin distingos políticos, porque trabaja para el pueblo. Pero del otro lado no es así. Y solamente los gobiernos de nuestro movimiento, que qué bueno que cada vez son más, porque vamos avanzando,
Ya estoy ansiosa que llegue la maestra Delfina a tomar protesta, porque le haremos justicia a las personas con discapacidad en el Estado de México, que es la entidad que cuenta con mayor población con discapacidad. Pero gracias a los triunfos de nuestro movimiento va a haber bienestar para la gente. Decirles finalmente que, porque somos varios aquí en la mesa y sobre todo queremos platicar con ustedes, atender sus comentarios, que el campo mexicano ha sido utilizado permanentemente. Si algún sector de la población y de los programas antisociales o de bienestar han sido utilizados por una política clientelar, ha sido el campo y los campesinos. Hoy tenemos políticas distintas para atender las necesidades del campo y todavía falta, hay que seguir trabajando porque las desigualdades serán muchas. El programa Sembrando Vida tiene un eje esencial, varios, pero uno fundamental, que es lo que el presidente tiene en su pensamiento: que coman los que nos dan de comer, porque hoy en Sembrando Vida son beneficiarios los campesinos más pobres de México, los que viven en ese México profundo al que nunca nadie había ido ni había volteado a ver. Y hoy, con orgullo les puedo decir que es a donde dedicamos los mayores esfuerzos de nuestro tiempo para visitar el territorio, a ese México profundo, donde se viven las mayores desigualdades por la distancia, por la lejanía, por los climas y obviamente por la pobreza profunda. Pero hoy esos sembradores y sembradoras reciben 6,000 pesos de jornal por trabajar en su parcela. Se les dotó de la semilla y los insumos para que ellos tuvieran sus parcelas productivas y han aprendido muchas cosas, sobre todo porque este programa trabaja en colectivo. La fortaleza de Sembrando Vida es que tiene organización entre los beneficiarios, no están solos de manera aislada.